Del Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?» Respondió Jesús: «La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura. Comentario al Evangelio por la hermana Maribí. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna. El alimento que sacia al hombre es un alimento espiritual que nos viene dado a través de Jesús. Os lo dará el Hijo del Hombre. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué méritos tenemos que presentar para que ese alimento que es Jesús y su mensaje llegue a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para que nos ayude a crecer como creyentes comprometidos en hacer vida a su palabra? Y le preguntan directamente a Jesús: «Maestro, dinos qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ser gratos a Dios?» Y Jesús no les da un listado de obras para hacer. Nos sitúa en otro nivel, en otra dimensión. Como primer movimiento, no está en hacer, sino en dejar a Dios hacer su obra en nosotros. La auténtica obra de Dios es la que Dios realiza en el creyente, en ti y en mí, en todos los que están dispuestos a creer en Jesús como el enviado de Dios. Es una llamada a nosotros, quizá creyentes de siempre, a reavivar y reafirmar la fe en Él. Es la fe en Jesús, en la capacidad transformadora de su palabra, la que nos permite acoger el don de la Eucaristía, a la que apunta este texto, como pan de vida, como alimento que nos llena de vitalidad espiritual y refuerza nuestro compromiso por vivir su vida y construir su reino, en sintonía con tantos hombres y mujeres que buscan también a Jesús, unos quizás sin saberlo, otros por sus milagros, otros quizá cansados, desanimados, han atracado su barca en la orilla. Señor, que nunca me canse de buscarte, de reconocer que a veces mis búsquedas no han sido del todo desinteresadas. Hay tantas necesidades en mi vida, a mi alrededor, pero que no me canse de acudir a ti, porque si tengo la paciencia de escucharte, de dialogar contigo, me irás conduciendo hacia la verdad de mi fe en ti.